Bendito Dios, gracias Señor por un domingo más. Por tu misericordia estamos acá, Señor. Porque tú pones el querer y el hacer en nuestros corazones, Señor. Que en esta mañana, Señor, podamos verte, Señor. Que en esta mañana podamos cada uno de nosotros tener la certeza, Señor, de que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, Señor, y que nos has metido o introducido a tu pueblo, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Bendito Dios. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros corazones, a agudizar nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres lo más importante en nuestras vidas, que tú eres nuestro tesoro, Señor. No hay nada más importante que tú, Señor. Nada. Somos peregrinos en este mundo, Señor. Este mundo no nos pertenece, Señor. Somos ciudadanos del cielo, Señor. Gracias, Señor. Te pido por tu palabra, Señor. Te pido por mi vida, Señor, que voy a dar tu palabra, Señor, a pesar de mis torpezas, Señor. Puede exponer tu palabra como está escrita, Señor. Y pueda darla a entender, Señor, como tú me la has puesto en mi mente, Señor. Que sean todo tuyo, nada mío, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Es lindo volver a vernos. Y hoy día vamos a continuar la serie de la carta a Éfeso, que Pablo les dirige, ¿sí? Y que es una carta que no solo es para estas personas, sino también para nosotros. Amén. Quiero que me acompañen. El título de la prédica hoy día es De extraños a ciudadanos, la reconciliación en Cristo. Quiero que me acompañen en sus Biblias o viendo acá adelante sin distraerse, prestando mucha atención. Y vamos a leer hoy día Efesios 2 del 11 al 22, ¿sí? Y dice así: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Estaremos viendo estos pasajes en 3 puntos el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a ver la condición anterior de los gentiles, nosotros, ¿sí? La reconciliación en Cristo y la nueva ciudadanía en el reino de Dios. Amén. Son 3 puntos y quiero que presten mucha atención porque realmente Pablo en estos 3 capítulos nos está dando doctrina fundamental para entender quiénes somos en Cristo Jesús y después quiénes somos en su iglesia, ¿sí? Amén. Hemos visto la semana pasada el capítulo 2 del 1 al 10 y hemos visto 4 puntos la semana pasada. La naturaleza, estábamos en nuestra naturaleza muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida en Cristo Jesús, salvados por gracia a través de la fe, no por obra, sino por gracia a través de la fe, creados para buenas obras. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, el anterior domingo. En el capítulo 2, como decía, del 1 al 10, hemos hecho énfasis en la nueva vida en Cristo, haciendo el esfuerzo en que se entienda que volver al diseño original se trata de lo que Cristo ha hecho o ha consumado en la cruz. Hemos hecho un esfuerzo porque sí, verdaderamente a veces pasamos las cosas de largo y leemos automáticamente y no entendemos lo que es estar en Cristo. Que la salvación, la fe es una persona y que esa persona es vida orgánica. Habíamos dicho la anterior vez que estamos en Cristo, no al revés. Y gracias a que Él abre nuestros ojos a partir de la salvación, podemos caminar en la salvación, o sea, en Cristo. Él nos ha salvado con un solo propósito, para conocerlo más, ¿sí? Amén. Los creyentes hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados como hijos. Y conforme a este plan soberano, fuimos reconciliados. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Hemos sido hechos coherederos juntamente con Cristo y sellados con el Espíritu Santo. Quiero que todas estas cosas que le estoy diciendo de introducción es importante que las retengamos, ¿sí? Nadie en el mundo posee los privilegios que tienen los cristianos. Nadie. Privilegios que se nos han otorgado sin merecerlos. Pues somos salvos por gracia. En un mundo donde la identidad y la pertenencia son cuestiones fundamentales, es fácil perder de vista quiénes somos en realidad. Verdaderamente el mundo nos desenfoca. Como creyentes en Cristo, es crucial que entendamos nuestra verdadera identidad y cómo se relaciona con nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo. Amén. Ahora el apóstol Pablo va a continuar exponiendo este mismo tema, pero desde un ángulo distinto. Hasta este momento, Pablo había contemplado a los cristianos como individuos salvos por gracia, por medio de la fe, pero ahora va a contemplar a estos mismos individuos como parte de una comunidad de creyentes. Los privilegios que Pablo menciona en el capítulo 2 a partir del versículo 11 son colectivos. Privilegios que vienen a nosotros como parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Hermanos, aunque fuimos salvados como individuos,
No fuimos salvados para ser individualistas, sino para formar parte de una comunidad. Así como debemos considerar como un gran privilegio el haber sido salvos individualmente, el hecho de haber sido salvos, como les decía, individualmente, para conocer a Dios y tener comunión con Él. Así también debemos considerar como un enorme privilegio el hecho de formar parte de este organismo vivo. No está muerto, que es la iglesia. Amén. La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el organismo por medio del cual nuestro Salvador opera en este mundo. Estar en Cristo es equivalente en la Escritura a estar en la iglesia. Amén. Amar a Cristo es amar la iglesia. Preocuparse por ella. Involucrarse en ella. Hermanos, el individualismo de nuestra generación ha permeado el supuesto cristianismo de muchos, de tal manera que no pocos hoy en día pretenden ser cristianos mientras descuidan al mismo tiempo su relación con la iglesia. Esta es una completa distorsión del cristianismo bíblico. La vida cristiana no fue diseñada para desarrollarse en aislamiento. Nuestra relación con Dios y con su pueblo se encuentra íntimamente relacionada la una con la otra, de manera que no podemos separarlas. Es un enorme privilegio estar en Cristo, es un enorme privilegio estar en su iglesia, aún a pesar de las debilidades que manifiestan todas las congregaciones locales y mundiales. De este lado del cielo no hay iglesia, no existe iglesia perfecta. Pero aún así es un privilegio ser miembro de ella. Y en los versículos del 11 al 22 de la segunda epístola a los Efesios, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra identidad no se define por nuestra nacionalidad, nuestra cultura o historia. Nuestra identidad se define por nuestra relación con Cristo y nuestra pertenencia a su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Amén. Pablo nos enseña que el creer en Cristo hemos sido introducidos en un nuevo templo, no hecho de manos humanas, sino construido por Dios mismo. Este templo es la iglesia y somos piedras vivas, hermanos, que han sido colocadas en él para formar un edificio espiritual. En este pasaje Pablo nos muestra cómo nuestra identidad en Cristo nos permite vivir en armonía con los creyentes, formando un cuerpo unido y cohesionado. También nos recuerda que nuestra pertenencia a la iglesia no se basa en nuestros propios méritos o logros, sino en la gracia y el amor de Dios. Y esto me lleva al primer punto que vamos a ver hoy día en la mañana, que es la condición anterior de los gentiles, que vamos a ver el verso 11 y 12. Y lo voy a volver a leer. Y dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pablo abre esta sección con una cláusula conectiva, por tanto. ¿Sí?
está relacionando con lo que hemos visto la anterior vez. Lo que Pablo va a mencionar a continuación se encuentra íntimamente ligado con todo lo que habló antes. Lo que vimos el anterior domingo, que es la extraordinaria obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Lo hemos visto en Efesios capítulos 2 del 1 al 3, donde dice: estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El versículo 11 conecta y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo. Nos dice acordaos, y realmente tenemos que acordarnos de lo que en otro tiempo éramos. Es importante que recordemos estas cosas. Vuestro caso era realmente de desesperación. Estábamos perdidos, estábamos en nuestros delitos y pecados. Todos los hombres lo estábamos. Pero por pertenecer al mundo gentil, aquí está hablando a los gentiles Pablo, por pertenecer al mundo gentil, por el hecho de no ser israelitas, nuestra condición era aún peor. Esta iglesia estaba formada, la iglesia de Éfeso, estaba formada por personas no judías en su mayoría. Y no debían olvidarlo, y nosotros tampoco, y acordarse, y nosotros también, de esto. Acordándonos lo que eran los gentiles de acuerdo a la carne. Y Pablo menciona dos aspectos que afecta a esta gente de manera particular, los mismos que a nosotros, porque todos nosotros no somos judíos, a no ser que haya un judío entre nosotros. Amén. En primer lugar, Pablo indica en el versículo 11 a los gentiles, indica que sufrían de un estado de desconexión o aislamiento de una persona con respecto a la sociedad. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para poder entender adecuadamente estas palabras que está mencionando Pablo y toda esta sección, es preciso que veamos el contexto o que conozcamos algo de la condición en la que se encontraba el mundo cuando el Nuevo Testamento fue escrito, ¿sí? La sociedad en ese tiempo estaba profundamente dividida. Los hombres habían construido grandes barreras que los separaba unos de otros, y la iglesia de Cristo en los primeros años tuvo que lidiar con esta dificultad. Una de las grandes barreras era la esclavitud, hermanos. Unos eran libres, otros eran esclavos. Así como los hombres libres miraban a los esclavos con inferioridad, muchos esclavos miraban a sus amos con resentimiento, con amargura, por la manera inhumana como eran tratados en la mayoría de los casos. Otra barrera era la de los sexos. Las mujeres eran vistas en aquella época como ciudadanas de tercera categoría. Las mujeres en aquellos días no tenían derecho alguno. Existía una profunda división étnica. Por un lado estaban los griegos, orgullosos de su cultura y su desarrollo intelectual, y miraban a todos los demás como bárbaros, o sea, incultos
o incivilizados. Por el otro lado estaban los romanos y su orgullo por ser ciudadanos de aquel gran imperio que gobernó al mundo completo por varios siglos. Finalmente estaban los judíos, que por una mala comprensión de sus privilegios como pueblo del pacto, habían desarrollado un orgullo religioso que llevó a muchos de ellos a menospreciar a los gentiles. Y en el peor de los casos, aborrecían a los gentiles. Los judíos consideraban a los gentiles como desheredados y los trataban como objeto de burla. Es donde Pablo habla en esta iglesia, ahí está hablando, donde la mayoría provenía del mundo gentil, como nosotros. Los judíos llevaban en su cuerpo la marca de pertenecer al pueblo del pacto. Esta marca era la circuncisión. Amén. Para muchos judíos los gentiles no eran más que perros les decía. Hoy día los perros los tratamos como humanos, pero no, antes no era así. Tampoco debemos tratarlos así, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que los perros antes eran salvajes y les decían, los judíos los trataban como a perros, ¿sí? Así los trataban. Ahora, si una mujer judía se casaba con un gentil, la familia la consideraba como muerta. Ellos eran la circuncisión, el pueblo del pacto, la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, pero todos los demás eran incircuncisos. Los gentiles estaban desconectados o aislados con respecto a la sociedad. Amén. Fuera de la sociedad. Pero el problema de ellos no era solo de tipo social, ¿sí? Porque todo lo que les he dicho es de tipo social. El segundo aspecto que Pablo está trayendo acá es la desconexión o aislamiento de una persona de manera espiritual. Como dice el verso 12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquellos gentiles no eran inferiores de modo alguno. En relación con el pueblo de Israel, ciertamente ellos estaban en mucha desventaja. No eran diferentes, pero en relación al pueblo de Israel estaban en desventaja. Puesto que estaban alejados de Dios, y aquí nos menciona 5 formas de estar alejados de Dios. Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, estaban alejados de las promesas, de los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así era la condición de todos nosotros antes de la llegada del Evangelio. Estábamos sin Cristo, sin ciudadanía, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia de llegar con su palabra, con el Evangelio a cada uno de nosotros, en nuestro lugar, estaríamos así, hermanos. Tal vez estuviéramos hoy día adorando al sol o a la luna, si Dios no hubiera tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pero este panorama que Pablo describe tan terrible y tenebroso en los versículos 11 y 12, cambia repentinamente cuando llegamos al versículo 13. Todo lo que Pablo ha descrito hasta este momento solo tiene un propósito, que es el de servirnos de comparación. Que éramos antes y ahora quienes somos. Dios quiere que tengamos una clara y puntual conciencia de nuestros privilegios, de lo mucho que hemos recibido de su mano y de lo catastrófico que hubiese sido si no hubiéramos conocido al Salvador en nuestras almas.
Hermanos, cuán terrible es vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a Dios, esa no es nuestra condición. Ahora que estamos en Cristo, esta ya no es nuestra condición. Esta ya no es tu condición. Si eres cristiano, si has vuelto a nacer. Y esto es lo que Pablo nos trata de describir en los próximos versículos. Ya vimos nuestra condición anterior, ahora vamos a ver nuestra condición actual. Y eso nos lleva al segundo punto, donde decimos la reconciliación en Cristo. Pero ahora, dice el 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, algo extraordinario ha ocurrido por medio de la obra de Cristo. Judíos y gentiles hemos sido reconciliados con Dios. Y hemos sido reconciliados entre sí. Primero con Dios y después entre sí. De modo que ahora formamos una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. Y va a ser bueno ver estas tres figuras por separado. En primer lugar, en Cristo dice Pablo que formamos una sola nación. En el 13 vuelvo a repetir, dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles estábamos lejos. Por todo lo que hemos hablado en los versículos anteriores, lejos de Dios, lejos de su revelación, lejos de sus pactos, lejos de sus promesas. Los judíos, en cambio, estaban cerca. Esa era su ventaja. La gloria de Dios moraba en el templo de Jerusalén. Y por medio de los profetas, ellos escuchaban continuamente la palabra de Dios. Es cierto que muchos judíos despreciaron estos privilegios, pero eso no cambia la realidad de que podían contar con ellos, a diferencia del mundo gentil. Pero ahora indica Pablo, en Cristo Jesús, la situación ha cambiado radicalmente. Nosotros que estamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Por la sangre somos perdonados, reconciliados con Dios y al mismo tiempo reconciliados con todos aquellos que han encontrado en Cristo la misma reconciliación. Sin importar de qué nacionalidad somos, sin importar nuestro color de piel, sin importar la clase social, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados unos con otros. Hermanos, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios y a los hombres de los hombres? ¿Qué es? El pecado. El pecado. Eso nos separa. Es el pecado, y Cristo venció el pecado en la cruz, pagando allí nuestra deuda. De modo que ahora somos plenamente aceptados en Él. Delante de Dios, y al mismo tiempo podemos tener comunión con otros hombres y mujeres que han pasado por esa misma experiencia de reconciliación, sin importar de dónde venimos. En este sentido, es en este sentido que Pablo va al versículo 14 y dice, por Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La barrera que separa del judío del gentil ha sido completamente derribada por la muerte de Cristo en la cruz. La teocracia
que disfrutaba Israel fue abolida. Los ritos y ceremonias de la ley mosaica también. Y tanto los unos como los otros hemos sido reconciliados con el mismo Dios y Padre. Y notemos aquí, en este versículo 14, no dice que Cristo logró esa paz para nosotros. Aquí dice, Él es nuestra paz, que es distinto. Él es la fuente. Él es la sustancia de esa paz. Lo que la ley de Moisés no podía hacer ni lograr, ninguna religión o mérito alguno va a poder lograr lo que Cristo lo hizo. Amén. Reconciliar verticalmente mi vida con Él primeramente implica una reconciliación horizontal. Amén. En todo, absolutamente en todo. De ambos pueblos Dios hizo uno. Dios formó con ambos una unidad. La pared intermedia de separación que nos dividía ha sido derribada. ¿Y de qué pared está hablando Pablo? Pablo se puede estar refiriendo acá en estos versículos a la pared que separaba de los judíos de los gentiles en el templo de Jerusalén. Los gentiles en el templo de Jerusalén solo podían llegar hasta un punto. Y allí encontraban una inscripción en griego y en latín que decía: ningún extranjero puede pasar esta pared. Cualquiera que sea sorprendido será eliminado. Pena de muerte para el gentil que se atrevía a pasar. Qué tremendo, ¿no? Y sí, Pablo se está refiriendo tal vez a esta pared. Solo lo está haciendo como una ilustración de la enorme hostilidad, para mostrarnos esa enorme hostilidad que existía entre judíos y gentiles. Cristo derribó esa pared. ¿Cómo? Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o ceremonias o decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto no significa que Cristo haya terminado la ley como principio moral, hermanos. Pablo no estaba hablando acá del decálogo, de los 10 mandamientos. Esa ley moral regía tanto para gentiles como para judíos. Por lo tanto, para un judío como para un gentil, el matar era pecado. Lo mismo que el adulterio. Se estaba refiriendo a las ceremonias judías, ¿sí? Era pecado adulterar, lo mismo para ambos. Esa es lo que Pablo se está refiriendo, es a las muchas reglas y regulaciones del código mosaico, a la ley ceremonial, tales como fiestas, alimentos, ofrendas, circuncisión y etc. Los judíos habían cometido el error de darle más importancia a la ley ceremonial que al aspecto moral de la ley de Dios. Y aparte de eso, ellos habían agregado un sinnúmero de reglamentos y regulaciones que eran de su invención. Y así somos, ¿no? Los hombres somos así. O sea, el derecho de piso que tienen que pagar los que vienen, uno tiene que hacer estito y estito y estito y es imposible. Ya es imposible. Pero estas son nuestras reglas, como hicieron los judíos. Esta ley ceremonial era lo que separaba del gentil al judío. Antes de Cristo, estos grupos no podían comer juntos, ¿sí? Por causa de las restricciones
en los lavados de manos, la contaminación ceremonial. Antes de Cristo, ellos no podían adorar juntos. Un gentil no podía adorar en el templo judío y por supuesto un judío no podía adorar en un templo pagano, ¿sí? Porque no se los permitían. Ahora en Cristo ellos adoran juntos y no tienen necesidad de templo u otro lugar sagrado para santificarlo. Todas las distinciones y requerimientos ceremoniales han sido removidos, abolidos. Ahora Dios ha creado en Cristo un solo nuevo hombre, dice Pablo. Una nueva humanidad que es la iglesia, formada por judíos y gentiles. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros vivimos en un mundo lleno de contiendas, divisiones, enemistades. Todo el mundo está tensionado. Por mucho esfuerzo que se realice, cada día los hombres construyen barreras más altas entre sí. Y lo que este texto nos enseña es que solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Hermanos, el evangelio que es Cristo es la única respuesta del mundo lleno de prisiones y contiendas. No son las Naciones Unidas, mis queridos hermanos. Eso no nos va a unir. No es. Es el evangelio de Cristo. Las partes contendientes tienen que encontrarse la una con la otra. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. De lo contrario, no habrá una verdadera reconciliación. La raíz de las enemistades es el pecado y el pecado solo se encuentra remedio en la cruz de Cristo. Allí dice Pablo, Cristo mató las enemistades. Pero Cristo hizo algo más a favor de los efesios y a favor de nosotros, los que también somos gentiles. Y esto sí es sorprendente. Si vemos el versículo 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo no solo fue lo que hizo en la cruz, ¿sí?, del Calvario, para procurar que los judíos y gentiles se reconciliaran con Dios y se reconciliaran entre sí, sino que dice Pablo que él también fue, o sea, Cristo mismo, y anunció a ellos lo que había hecho, para que se beneficiaran de esta extraordinaria salvación. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuándo fue Cristo que hizo eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo fue que visitó a los efesios? ¿Cuándo fue a la ciudad de Éfeso? Cristo. Si él nunca salió durante su ministerio de los contornos de la tierra de Palestina. ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo fue a Éfeso y anunció la buena nueva, el evangelio? Y aquí lo dice que él fue. Cuando los apóstoles y los predicadores fueron a Éfeso y predicaron el evangelio con el poder de Cristo, es cuando Cristo estuvo ahí. Hermanos, las repercusiones de este texto son sumamente importantes para nosotros. Cuando la palabra de Cristo es expuesta correctamente y el evangelio de Cristo es fielmente proclamado, es la voz de Cristo mismo la que resuena desde este púlpito. No es mi voz, es de Él. Amén. Es la voz de Cristo mismo, mis queridos hermanos.
Nosotros no somos más que representantes, embajadores, que en el nombre de Él llamamos a los hombres al arrepentimiento. Pero es Cristo, es Él quien nos habla. Como dice Pablo en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros estamos trayendo el mensaje de un rey. Somos simplemente embajadores. Es en el nombre de Cristo que proclamamos su evangelio, la buena nueva. Es en su nombre que llamamos a los pecadores al arrepentimiento. Es su voz la que obra en el corazón de los hombres por medio de la predicación de la palabra. Si vemos Romanos 10 del 14 al 17, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo está diciendo: ¿cómo pueden creer en Cristo? ¿Cómo? Si no han oído su voz. ¿Y cómo van a oír la voz de Cristo si no hay quien les predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es oír la voz de Cristo. Y esto es a través de la predicación de la palabra. Hermanos, no es cosa ligera. Lo que ocurre cada domingo en las iglesias de Cristo, en esta iglesia y en otras, Dios se hace presente en el culto. Acá está Dios, en este culto de adoración. Y la voz de su Hijo es escuchada cuando la palabra es fielmente expuesta. No estoy exponiendo mi vida, estoy exponiendo su vida, lo que Él ha hecho por nosotros. Como alguien dijo, aquellos que rechazan el evangelio no están rechazando al predicador. No están rechazando al predicador que les trae la palabra, sino al Hijo de Dios mismo. Dice Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros canta, se pierde, se desconecta. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de esto, para evitar que ocurra, a menos que realmente sea necesario. Es la voz de Jesucristo que está resonando, mis hermanos, en medio de este pueblo. Aquellos que reciben esa palabra y aceptan el mensaje del evangelio, dice Pablo, ahora tienen libre entrada. ¿En la presencia de qué? Dice el versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu, el Padre. Y esa palabra que Pablo está usando aquí, se traduce como entrada en muchas versiones de la Biblia. Hace referencia a la labor de los oficiales de una corte, que anunciaban a la entrada de alguien para poder ver al rey. Nadie podía entrarse y ver al rey, tenía que ser anunciado. De la misma manera, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios por nosotros mismos. Pero Cristo nos ha
introducido al lugar santísimo. Por medio de Él tenemos libre entrada en el trono mismo de Dios. Ya no importa si somos judíos, gentiles, ya no importa, hermanos. Estamos en Cristo. Lo único que importa es estar en Él. Y esto nos lleva a al tercer punto, la nueva ciudadanía en el reino de Dios. El versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ahora somos ciudadanos. Y nos podemos preguntar, ¿ciudadanos de qué nación? De la misma de la que antes estábamos excluidos. Como leímos en el versículo 12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de una ciudadanía de Israel, pero ya no más, ya no más. Nosotros somos ahora el Israel de Dios. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham, todas las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento son nuestras. Como dice en Gálatas 3 del 28 al 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois, y herederos sobre la promesa. Ahora somos en Cristo una nación. Pero Pablo menciona dos figuras en este texto. No solo somos en Cristo una sola nación, sino que también formamos una sola familia. Y ahí lo dice en el 19, miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. La comunión de los creyentes entre sí es cercana y cálida. Nosotros somos una familia. No sé si entienden esa implicancia de ser una familia, una sola familia donde todos somos hermanos entre sí y tenemos un mismo Padre. Nosotros somos parte de esta familia de Dios. Nosotros somos una familia y debemos tratarnos como tal. Es verdad que venimos de diferentes contextos. Algunos tienen temperamentos distintos, algunos tienen una personalidad distinta, que a algunos nos puede caer medio gordo o no. Pero ¿acaso esto no pasa en la misma familia de carne? ¿Acaso nos llevamos bien así? Ay, somos hermanitos y nos amamos, nos besamos. No, esto pasa en la familia de carne, igual. Pero eso no deja que no seamos familia. Pablo nos dice, en tercer lugar, que somos un templo. Versículos 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta figura, mis hermanos, es demasiado densa, profunda, para poder explicarla en estos pocos minutos que nos quedan. Pero básicamente lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la iglesia de Cristo es como un gran templo espiritual. Un gran templo espiritual. El fundamento de esa edificación es la enseñanza de Cristo, revelada a través de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Los apóstoles fueron hombres escogidos por Cristo para revelar por medio de ellos su voluntad en la iglesia.
Y los profetas que se mencionan acá en este versículo eran aquellos hombres que daban a conocer la voluntad de Cristo, mientras el Nuevo Testamento estaba en proceso de escribirse. En aquel tiempo ellos no tenían una Biblia como nosotros la tenemos. Para decir Pablo dice esto, Pedro dice aquello, no. Habían profetas en la iglesia que se levantaban y daban a conocer la voluntad de Cristo. Una vez completado el Nuevo Testamento y las iglesias que ya contaban con los escritos apostólicos, ese don de profecía cesó completamente. Amén. Ahora todo lo que Cristo quiere revelar a su iglesia, ya lo dijo por medio de sus apóstoles. Ya no hay visiones, ya no hay sueños, ya no hay profecías. Todo está escrito en la palabra, todo. Ellos pusieron el fundamento, dice Pablo, y sobre ese fundamento edifican ahora todas las iglesias que son verdaderas en el Señor. Y la piedra angular en aquel tiempo era la que daba coherencia y armonía a todo el edificio. Y dice Pablo, es Jesucristo mismo. Él es la piedra angular, Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia, no Pedro ni ningún discípulo. Cristo es la piedra angular. Y de esta roca depende toda la coordinación de nuestro templo espiritual. También su crecimiento. Este es el edificio, este es un edificio medio extraño. Crece en él. El versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo, es Cristo quien da los dones a la iglesia, mis queridos hermanos. Es Cristo quien añade a las iglesias los que van a ser salvos. Es Cristo quien da la gracia de su Espíritu para que los cristianos se fortalezcan y crezcan en su fe. Finalmente, Pablo nos dice que este templo espiritual, que es la iglesia, que es formado por judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo, es el lugar donde Dios manifiesta su gloriosa presencia que está en este nuevo pacto. Aquí está Dios, aquí está Dios. Dice Pablo, ser un templo santo en el Señor, el 22. Es en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. De más está recalcar que Pablo no está hablando de un templo físico, sino más bien de una entidad espiritual. Lo que está diciendo es que la iglesia es el santuario de Dios. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el único santuario de Dios. Es allí donde Él se hace presente. Cuando su iglesia está reunida como ahora, en el nombre de Cristo, ¿para qué? Para adorarle a ¿quién? A Él. Y nosotros los creyentes somos piedras vivas de este templo. Es un privilegio. Cristo nos sacó del fango, nos pulió y ahora nos ha hecho parte de este gran templo, la iglesia de Cristo. Y ya para concluir, quiero hacer una breve explicación a nosotros en torno a las enseñanzas de todos estos pasajes. En primer lugar,
Este pasaje nos muestra la gran importancia, la enorme importancia de la iglesia en el plan redentor de Dios. Mis amados hermanos, Cristo fue a la cruz, no solo para que individuos como nosotros fuéramos salvos por su gracia, sino para formar con estos individuos un pueblo. Un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Dios, del nuevo pacto. Su especial tesoro. Ya lo dijo el pastor Bruce. Su especial tesoro. El lugar donde Dios manifiesta su gloria, su presencia. Cada primer día de la semana Dios está acá. Cuando los miembros de la familia se reúnen en el nombre de Cristo para adorar a Dios. Amados hermanos, no hay nada en el mundo que sea más importante que la iglesia. No hay mayor privilegio en el mundo que ser piedra viva de este templo espiritual. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos el santuario de Dios, donde habita la gloria de Dios. Hermanos, nadie puede realmente decir que ama a Jesucristo si no ama a su iglesia. No es verdad. Y nadie puede madurar y crecer espiritualmente si no es en conexión de este organismo vivo. De Cristo se recibe el crecimiento a través de la iglesia. Nadie puede vivir la vida cristiana apartada de la iglesia. Y ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿es la iglesia importante para ti? ¿Tú puedes decir que tú amas a la iglesia de Cristo? ¿Te preocupa su crecimiento? Como dice Pablo, ¿te preocupa la salud espiritual de la iglesia? ¿Haces provisión para estar aquí a tiempo a sus cultos? Cuando Dios nos visita desde el cielo. Si no vemos eso, hermanos, estamos mal. O para estar en la iglesia, en las iglesias hogar, en las reuniones de matrimonios, en las reuniones de adultos mayores, en las reuniones de jóvenes. No es de boca que debemos amar a la iglesia, es de hechos y en verdad. La iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Despreocuparnos de lo que pasa en la iglesia es despreocuparnos de Cristo. Es mostrar desamor a Cristo. ¿Qué tanto amas a esta iglesia en la que Dios te ha colocado? Sin pensar, hermanos, que esta es la mejor iglesia del mundo, porque no la es. Yo debo amar a mi iglesia. Yo debo amar este lugar donde el Espíritu Santo me ha colocado como piedra viva. Es aquí donde yo voy a mostrar el amor de Cristo a través del amor a mis hermanos. Amar a mi iglesia imperfecta como es, con sus debilidades que las tiene. ¿Tú amas a la iglesia donde Cristo te ha colocado? Mi hermano, ¿qué estás haciendo tú para que esta iglesia crezca? ¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia pueda llevar a cabo su ministerio?
¿Qué estás haciendo tú para que esta iglesia se fortalezca? Y hermanos, este es un buen momento para hacernos un propósito. ¿Qué tú vas a hacer con tus dones este año? ¿Qué tú vas a hacer en las iglesias hogar? En las reuniones de adultos mayores, en las de matrimonios, en los jóvenes. ¿Qué tú vas a hacer el resto de la semana por la iglesia de Jesucristo? ¿Qué tú vas a hacer este 2025 y el resto de tu vida? ¿Qué estás dejando de hacer por esta iglesia? Porque hay cosas que hay que hacer y hay cosas que hay que dejar de hacer para que el testimonio de la iglesia no sea marchitado. Nuestro testimonio es fundamental. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás dejando de hacer? Y en segundo lugar, este pasaje nos muestra también la enorme importancia de la unidad en la iglesia. Puede ser que algunos acá, mientras hemos estado leyendo la palabra, hayan dicho: ¿y qué tengo que ver yo con los judíos y los gentiles? Eso ha de ser antes. No. Los hombres, mis hermanos, hemos seguido levantando barreras entre unos y otros. Algunos levantan barreras de color, otros barreras de clases sociales, otros las barreras raciales, pero ninguna de estas barreras debería separarnos. Somos hermanos en Cristo Jesús, somos su iglesia. Sean ricos o pobres, seamos blancos, morenos, negros, sean paseños, cruceños, cochabambinos, seamos de donde sea, somos su iglesia. Amén. Si estamos en Cristo, pertenecemos a la misma familia, a la misma nación, al mismo templo espiritual. Y debemos manifestar esa relación filial a través de una relación cálida y tierna con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que saber quiénes estamos acá. Hermanos, a veces no sabemos qué pasa en nuestra vida durante la semana. No tenemos ningún contacto. ¿Eso es iglesia? ¿Eso es el pueblo de Dios? Estamos para ayudarnos unos a otros. Tenemos que conectarnos. Y es por eso que en la mañana les decía: no se vayan disparados, conectémonos un poco mientras estén arreglando los hermanos para meter las cosas. Pero tenemos que conectarnos, tenemos que conocer nuestras necesidades. Tal vez hay algún hermano que está pasando por tiempos difíciles, no solo económicos, hermano, porque a veces solo lo relacionamos con la plata. A veces nuestro tiempo es más importante, el estar, el ayudar en algo. Hay hermanos que han podido sufrir algún accidente y no sabemos. Y tal vez vivimos cerca de ahí. No tenemos que trasladarnos del Alto a la zona sur. No, hay hermanos que viven en la zona sur, hay hermanos que viven en el Alto y que podemos ayudarnos entre. Somos su iglesia. Eso tiene que ver el mundo. Si no ve el mundo eso, entonces no somos su iglesia. Ese es el amor que ha derramado en nuestros corazones. Es Él. Es Él, hermanos. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, mis queridos hermanos. Bendito Dios. Yo sé que tu palabra es clara, Señor. Yo sé que cuando más la leemos, Señor, te conocemos más y vemos cuánto egoísmo hay en nuestros corazones. Y solo velamos por los nuestros, Señor. ¿Y qué hay de tu iglesia, Señor?
¿Qué hay de mis hermanos en Cristo, Señor? Tu palabra es clara, Señor. No hay dónde huir, Señor. No hay pretexto. No hay forma de escaparnos, Señor. No hay forma y no hay pretexto de decir que yo solo estoy bien, porque no es así. Es que no te conocemos si pensamos eso, Señor. Tu iglesia es sagrada, Señor, porque tú habitas acá, Señor. Tú estás acá. ¿Cómo no mirarte, Señor? ¿Cómo no agradecerte, Señor, porque nos confrontas? Realmente, como un día dije, a veces nos destrozas, Señor. Nos destrozas porque nuestra manera de pensar es tan contraria a la tuya, Señor. Es tan egoísta, Señor. Somos tan miserables, Señor. Perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Te pedimos perdón como iglesia, Señor. Para empezar este año, Señor, mirándote a ti, Señor, conociéndote más, Señor. Necesitamos verte más a ti, espiritualmente, Señor. Nadie, a ninguno de nosotros nos puede decir que tú no existes, porque te vivimos, Señor. Te vivimos cada instante, en lo bueno, en lo malo, y te agradecemos, Señor, por ese amor derramado, por tu gracia, por mirarnos a nosotros, por introducirnos a tu iglesia. No queremos ser la iglesia más grande, Señor, no está en nuestros corazones. Queremos ser la iglesia que te ame más, que te manifieste más, que donde vayamos expresemos tu amor, porque nuestro amor es imperfecto, Señor. No sabemos cómo amar. Enséñanos, Señor. Danos de tu amor, derrama a tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu perfecta palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.